Cualquier cosa, si necesitan preguntarme algo y demás, pueden interrumpir, no hay problema, bueno, o me van compartiendo ahí en el chat. Dice, por aquí alguien está escribiendo, a ver, leemos, dice, hola compañero, buenas noches, mi nombre es Luis, Carlos, pueden agregar el grupo de clase. Me pueden agregar al grupo de la clase, listo Luis, ya te envío el chat, la invitación al grupo de WhatsApp, dame un segundito, la busco. Ya te la envío, ¿listo? Este es el grupo L, ¿no? Ya te la envío. Información de grupo, descripción, añadir participante, enlace invitación, enviar por WhatsApp, copiar enlace por acá y entonces permitir. Escuchan a mi hija llorar atrás, me excusan, es que tiene 2 añitos y pues es difícil mantenerla en silencio. Mira Luis, ahí te envié el link de asistencia, ¿bueno? Para que te puedas agregar. Listo, profe, muchas gracias. Vale, que estés bien. Listo, entonces chicos, comencemos. Bueno, ahí se están agregando. Entonces, lápiz 2H, hoja de formato horizontal, ¿bueno? Listo, lápiz 2H. Acuérdense que con el lápiz 2H es con el lápiz con el que hacemos estructuras. ¿Sí? Con ese es el que empezamos a generar estructuras. Entonces, bueno, yo por acá voy a simular un poco como la idea del lápiz. Un poquito. Cambiamos aquí el color para que sea como más parecido. Listo. Entonces vamos a ver dibujo de rostro. Bueno, vamos a empezar por ahí. Entonces existe en el dibujo un canon. Por acá tenía yo como el título. Un canon o una proporción ya establecida en el dibujo de rostros que tiene que ver con el dibujo académico, ¿sí? O sea, esto se estableció por allá en el 1500, cuando maestros como Leonardo da Vinci, que es considerado los primeros artistas anatomistas de la historia del arte, empezó a medir ciertas proporciones del rostro. ¿Sí? Entonces vamos a empezar de la siguiente manera: cojan su lápiz 2H y vamos a hacer 2 círculos, ¿no? Vamos a hacer un círculo por acá. Acuérdense que si no son capaces de hacer círculos bien, entonces pueden hacer línea peluda mientras ya le van cogiendo la práctica, bueno, mientras van adquiriendo la práctica para irse soltando con la línea, ¿listo? Entonces empiecen despacio, yo los voy esperando, no hay afán, pongan musiquita de pronto ahí con sus audífonos, traten de entrar en la zona del dibujo. Yo sé que mi voz no es muy armoniosa, pero bueno, ahí les estaré contando un poquito de arte y demás, y vamos hablando. Vamos a intentar hacer 2 círculos, yo lo estoy haciendo también como ustedes lo harían, esa es la idea. Sí, acuérdense que pues si ya son capaces, intenten pues hacerlo lo más redondo que puedan, ¿no? ¿Listo? Pero si no, si les cuesta trabajo, entonces háganlo así como con línea peluda o con trazo inseguro, yo le llamo eso trazo inseguro. ¿Listo? Bueno, también lo pueden pasar varias veces, pueden ir haciéndolo de esta manera. Háganlo muy suave, con un lápiz muy suave para después poderlo borrar. ¿Listo? Vamos a hacer acá 2 círculos. Siempre es bueno dibujar medianamente grande, hagan de cuenta que esa es su hoja. Entonces miren la relación del círculo con versus la hoja, ¿no? Entonces traten de dibujar medianamente grande. Entonces, bueno, para los que ya conocen un poco digamos, de esta estructura, pues vamos a repasar para de aquí poder partir a trabajar manga o caricatura. Digamos que el canon griego, esto que yo llamo canon griego, es la base de cualquier estilo de dibujo, ¿sí? En cuanto a caricatura, cómic o manga, ¿vale? Que es básicamente, bueno, cómic y manga es lo mismo, ¿no? Pero este es como la base de cualquier estilo de dibujo. ¿Qué es un estilo? En el dibujo es la forma como particularmente un artista o un movimiento dibuja los ojos, la boca, los cuerpos. O sea, es la forma como un artista repite varias veces el mismo tipo de ojos, el mismo tipo de boca, el mismo tipo de cuerpo. Sí, eso es un estilo. El estilo en el dibujo es repetirse muchas veces hasta el cansancio, hasta que la gente ya empieza a decir como, ah, mira, ese es el estilo Botero, por ejemplo, ese es el estilo de tal persona. Sí, o sea, porque tantas veces que dibuja lo mismo ya como que la gente empieza a identificarlo.
Yo en lo personal no soy muy dado a que uno deba desarrollar un propio estilo, o sea, el estilo va como, digamos, adquiriéndose con la experiencia y con la práctica, ya como que uno mismo empieza a dibujar de cierta forma que lo diferencia de los demás. Pero es más chévere cuando uno aprende de muchos estilos, ¿vale? O sea, cuando uno tiene como esa capacidad y esa versatilidad de dibujar lo que sea, ¿cierto? Entonces es más entretenido, como más divertido que solamente dibujar el mismo tipo de ojo, el mismo tipo de boca. Cuando hablamos de estilos de dibujo, nos hacemos una referencia clara a cierta forma de dibujar dependiendo de un grupo de artistas, ¿sí? O dependiendo de una época del arte o de una forma particular de dibujo. Entonces, todos los estilos en el mundo del dibujo, eh, si lo hablamos desde la anatomía, parten del canon griego. Y el canon griego se creó o se fundamentó, más que todo no se creó, se fundamentó y se estudió en el siglo XV, ¿sí? Exactamente en el Renacimiento fue su auge. Antes del Renacimiento, o sea, en la Edad Media, ya habían artistas que venían trabajando sobre ciertas estructuras y composiciones del cuerpo, pero no había un estudio profundo de la anatomía, porque digamos, en esa época de la humanidad era muy mal visto que los seres humanos o alguien específico, digámosle un médico, estudiara la anatomía del cuerpo, ¿sí? O sea, como que abriera un cuerpo y empezara a estudiar sus órganos y las proporciones del rostro o del cuerpo. Entonces, la mayoría de personas creían que el cuerpo humano era como el de las bestias, ¿sí? Como el de los animales, porque estaba muy mal visto hacer esos estudios. Digamos que eso era como herejía, como que iba en contra de la palabra, profanar el cuerpo, iba en contra de la palabra de Cristo, de Dios, según la iglesia, ¿sí? Por eso es que la Edad Media es conocida como el oscurantismo, ¿sí? Esos son temas muy chéveres. ¿Quién empezó como a revolucionar eso un poco para darle un contexto a lo que vamos a aprender? Maestros como Leonardo da Vinci. Yo sé que han escuchado o han visto o han de alguna forma se han relacionado con este artista en la historia del arte. Leonardo da Vinci, a ver, les muestro, era un pintor, era un arquitecto, era un visionario. Eh, Básicamente él fue uno de los primeros artistas de la anatomía en historia del arte. ¿Sí? ¿Qué hacía? Él era apadrinado por una familia muy poderosa de la época que se llamaba los Medici, y esta familia le proporcionaba a él ciertos privilegios. Por ejemplo, si él quería estudiar la anatomía de un cuerpo para sus pinturas, pues él tenía la facilidad de ir a la morgue y de pronto adquirir un cuerpo que no reclamaba a nadie, un NN, y lo abría y empezaba a sacar los órganos y empezaba a estudiarlos. Como les digo, en esa época eso era tabú, eso estaba prohibido. Pero él podía darse esas libertades porque era apadrinado por esta familia poderosa que llamaban los Medici. Importante en la caricatura, pues Leonardo empezó a hacer libretas de dibujo, y en esas libretas que aún se conservan hay estudios muy profundos del rostro, pero el rostro a través de la fealdad. Entonces él se iba para las plazas de mercado y se sentaba en una butaca y empezaba a hacer bocetos de la gente que veía, de los abuelitos que veía por ahí, de las personas que veía por ahí, y estudiando un poco la dinámica del rostro, pues buscaba a través de los trazos, a través de las líneas, una exageración. Entonces, aquí les voy a poner algunos de los dibujos de las libretas de Leonardo. Entonces, él de alguna manera fue como, si no él fue el precursor, fue uno de los primeros que creó el arte de la caricatura. Lo que pasa es que en ese momento pues no se llamaba caricatura, simplemente era un ejercicio de dibujo sobre el rostro a través de la exageración de los rasgos, ¿sí? Entonces él hacía este tipo de ejercicios con plumilla en sus libretas. Entonces por eso es muy importante este artista, sobre todo en el Renacimiento. Pero Leonardo no estaba solo. Leonardo da Vinci fue
de los primeros anatomistas, pero él en su época, en la época en la que él vivió, existieron otros 3 artistas muy importantes que también hoy en día son referentes del arte académico y del Renacimiento. Entonces se los voy a mostrar rápidamente para no extenderme mucho, sino pues no sé si han escuchado hablar de o han visto las tortugas ninja. ¿Sí? De pronto a algunos de ustedes les gusta las tortugas ninja. ¿Saben cómo se llaman? ¿Alguien me dice cómo se llaman las tortugas ninja? Si saben, ¿no? De pronto les voy a mostrar. No, ni idea. ¿Saben que estoy hablando solo yo? Rafael, Donatello y Miguel Ángel. Sí, sin miedo, exacto. Rafael, Donatello, Miguel Ángel son las 4 tortugas ninja. Bueno, ellos tienen, los artistas, los creadores de las tortugas ninja, le pusieron el nombre a las tortugas teniendo como referencia a los grandes artistas del Renacimiento. ¿Sí? Entonces, de los grandes artistas del Renacimiento, se destacan estos 4 artistas en particular. Rápidamente les cuento por qué. Porque ellos fueron la piedra fundamental del arte académico, ¿sí? Del dibujo académico. Ahí están con las cintas de las tortugas ninja. Leonardo, que es el que tiene la cinta azul, en las tortugas ninja Leonardo es el de la cinta azul. Pues ya les hablé de Leonardo, ¿vale? Ya saben que pues el hombre fue un visionario. De hecho, de Leonardo se puede decir que como él era tan inquieto, su mente era tan adelantada a su época, pues nunca, se dice que muchas de las pinturas que él hizo y las esculturas nunca fueron terminadas. ¿Sí? El hombre se saltaba de un lado a otro y pues él hacía de todo un poco, entonces se dice que nunca terminó ningún. De hecho, la Mona Lisa, que es como el cuadro más famoso de él, entre comillas, a ver, se los muestro por si no conocen a la Mona Lisa, me imagino que sí la han visto en algún momento. Pues de eso hay muchas teorías, ¿no? Y dicen que es una mujer importante de la época en la que él vivió, que era la esposa de una persona muy importante. Y otros dicen que es el rostro de él, pero femenino. Otros dicen que es el rostro de él, sí, digamos, cuando era más joven y luego, pues, intentando verse más viejo. Bueno, eso es cualquier cantidad de mitos en cuanto en tema la sonrisa de la Mona Lisa. También hablan que te sonríe o que te está seria. Bueno, él fue quien la pintó. El otro sería Miguel Ángel. Miguel Ángel es quizá para mí, es el pintor más, pues el que yo más admiro, la verdad. Si podemos decir que existe o existió un genio en la pintura, es Miguel Ángel. Miguel Ángel fue un genio para mí y pues para muchos fue un genio en la pintura. Además que era como un rockstar de la pintura, ¿sí? En esa época los pintores, pues como les cuento, había tanto tabú en muchas cosas, la iglesia prohibía tantas otras muchas más, pues Miguel Ángel se destacó por muchas veces enfrentarse hasta la misma iglesia. Entonces, él era homosexual, Miguel Ángel, en una época que eso era un ahorcamiento o lo quemaban fijo. El hombre era homosexual abiertamente en una sociedad tan reprimida o que reprimía tanto la iglesia. Entonces, ¿qué hizo Miguel Ángel? Pues Miguel Ángel pintó algo muy importante que llama la Capilla Sistina. Miguel Ángel. Y para pintar la Capilla Sistina, él tuvo que diseñar andamios porque la capilla se pintó boca arriba, ¿sí? Entonces el hombre tenía que amarrarse a unos andamios que él diseñó, y aparte de eso, pues manejar la proporción de las figuras, ¿no? Si ustedes se fijan que hay que toda la Capilla Sistina son hombres, hay muy pocas mujeres. ¿Sí? Imagínense pintar cuerpos de hombres semidesnudos en la iglesia en esa época. O sea, el hombre era un personaje total. Y salirse con la suya, ¿no? Mira, esa es la Capilla Sistina. Otra gran obra de Miguel Ángel fue el David. El David de Miguel Ángel. A ver, se los coloco acá para si no lo conocen. Como les dije, chicos, a mí me encanta el arte y pues yo siempre que tengo la oportunidad
de hablarles de arte, además que eso tiene que ver mucho con lo que estamos viendo, entonces pues chévere, y invitarlos a que también lean y por todo investiguen un poco sobre todo esto, es muy genial. David, pues hombre, miren, este es el David de Miguel Ángel. Es una de las esculturas más importantes de la historia del arte. Y al hombre le tocó bajar el mármol de una montaña, inventarse unas poleas y unos sistemas para poder bajar el mármol y luego poder hacer esta escultura. Que hay una anécdota muy particular de él porque el hombre, el alcalde que le había mandado a hacer esta escultura no tenía dinero de cómo pagarle. Entonces no estamos tan diferentes con los artistas de hoy en día, ¿no? A este señor, a Miguel Ángel, le habían encargado hacer esta escultura para colocarla en la entrada de un monumento, de una especie de palacio muy importante que estaban haciendo. Y él la empezó a hacer, duró 3 años de su vida haciéndola. Y cuando ya la terminó, fue el alcalde, pues la persona que le había mandado a hacerla, y no tenían plata de cómo pagarle. Entonces, para poder demorar más al maestro y poder conseguir el dinero, le dijo que estaba mal hecha, le dijo que las manos eran muy desproporcionadas al cuerpo porque por sí, por la altura de la escultura, se ven mucho más grandes, pero entonces de ahí se pegó el alcalde, digamos, para decir que la escultura no estaba bien hecha. ¿Qué hizo el maestro? El maestro se subió al andamio, tapó la escultura e hizo que estaba picando piedra. ¿Sí? Hizo como la fantomima de que estaba picando piedra y que estaba arreglando las manos. Cuando se bajó, le dijo, listo, ya está arreglada. Y el hombre le tocó aceptar que la escultura ya estaba terminada y pagarle. Pero realmente el maestro no la tocó, o sea, hizo fue la fantomima, no la tocó. Porque para él ya estaba lista, estaba perfecta. Es una anécdota ahí que les cuento del David de Miguel Ángel. Entonces, bueno, y el otro artista es Rafael, que está aquí abajo. Rafael fue otro pintor muy importante del Renacimiento. Fue un pintor que sirvió de aprendiz a los otros tres, sobre todo a Leonardo y a Miguel Ángel. Estuvo en el taller de Leonardo y Miguel Ángel. Aprendió de los grandes maestros y desarrolló su propio estilo de pintura o su propia forma de pintar. Pintó como, creo, si no estoy mal, como unos 15 20 años de su vida. Murió relativamente muy joven, de hecho la gente en esa época no vivía más de los 50 años. Rafael. Y Rafael se hizo muy famoso, por las Madonas. Las Madonas de Rafael. Ahora les muestro una Madonna de Rafael. En esa época los pintores empezaban como a pintar no por hacer arte hacia la sociedad, sino por arte a expresar lo que pensaban o sentían. El arte, antes del siglo XV, era un arte más cultural o más social, ¿sí? O sea, era más artesanal, digamos, hacían más como vasijas o murales o cosas así. Y después, en el siglo XV, durante y después del Renacimiento, los artistas empezaron a pintar ya temas más personales, ¿sí? A representar temas un poco más personales. Y uno de los temas del Renacimiento más sobresalientes fue los pasajes bíblicos, ¿sí? Entonces, una de las pinturas más famosas de Rafael son las famosas Madonas. Esta es una Madonna de Rafael. Y estos angelitos, no sé si los han visto, que forman parte de un cuadro, pero se volvieron más famosos que el mismo cuadro, los famosos querubines de Rafael, ¿sí? Que los han puesto en millones de postales y demás, que incluso hasta son memes. Rafael pintó esto. Y el otro fue Donatello, que es quizá el que menos la gente conoce. Donatello fue un pintor de caballete, creó muchas técnicas de pintura al óleo y muchos pigmentos que luego utilizaron los artistas del barroco. Entonces Donatello también fue otro de las grandes mentes del Renacimiento. Estos 4 pintores fueron los que desarrollaron esto que les voy a enseñar, que les voy a intentar explicar hoy. Bueno, ellos y otros muchos más, pero ellos son como los más sobresalientes. Ahí les conté un poquito de historia del arte, pues si les interesa, los invito a que sigan investigando sobre eso, que es muy chévere. Eso se llama canon griego. El canon griego es un canon que se relaciona a la belleza, o sea, a la simetría. Todo lo que es bello
o todo lo que es simétrico es bello, ¿sí? Entonces, y la simetría es equilibrio. En eso difiere la belleza, simetría y equilibrio. Cuando algo no está equilibrado o no está simétrico, se considera como algo feo o algo diferente, algo que se sale como de una estructura de belleza, ¿sí? Por eso es que dicen que la fealdad o la belleza es tan subjetiva, porque no hay una forma como tal de decir es que para esto es bello y para todos son bellos. O sea, eso tiene que ver mucho con la persona, cómo observa ese equilibrio y esa simetría. El canon griego es eso, estos artistas establecieron unas proporciones, una simetría tanto en el cuerpo como en la cara. Entonces, del canon griego se desprenden otro tipo de estilos de dibujo, como el que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Entonces después del círculo, chicos, ya les di como el contexto, ¿bueno? Entonces después del círculo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, partiendo del contexto de equilibrio y simetría, pues vamos a partir nuestro círculo por la mitad, ¿sí? Lo vamos a hacer de forma vertical primero, buscando ese equilibrio y esa simetría, de esta manera, y de una vez lo aprovechamos y lo hacemos acá. Traten de que la línea les quede recto, porque obviamente si hacen algo así, pues ya no se va a ver simétrico, ¿cierto? Se está rompiendo con ese contexto de equilibrio que estamos buscando, ¿cierto? Entonces traten de que las líneas les queden rectas. ¿Por qué se hacen las líneas así? Porque estas líneas se conocen como líneas invisibles o líneas guías, y lo ideal es que después se borran, ¿sí? O después se hacen muy claritas para que si las queremos borrar no vayan a tallar sobre el dibujo, ¿vale? Entonces, y se hacen así porque son líneas invisibles, ¿sí? La idea es luego borrarlas, entre comillas, bueno. Y ya que estamos ahí, entonces vamos a dividir de nuevo nuestra circunferencia buscando ese equilibrio y esa simetría. El círculo, el círculo se va a convertir como en el cráneo, ¿vale? Este es como el cráneo. Perdón ahí por mi hija, chicos, que fue. ¿Listo? Entonces ahí está. Entonces pongámosle letras, ¿vale? A mí me gusta nombrarlas porque esto después va a ser más fácil identificarlas, ¿listo? Pongámosle A y pongámosle B. ¿Listo? Bueno. Entonces ahí ya logramos, ¿cierto? Y esto me quedó muy abajo, no lo corregimos. Tienen que ser muy observadores de aquí en adelante, ¿vale? Si ustedes sienten que una línea no se encuentra en el lugar que es, o de pronto no le sale bien la oreja o cosas así, borren e inténtenlo todas las veces que sea necesario hasta que ustedes sientan que está bien. De ahí nace, este es como el tema de la observación y la percepción en el dibujo. Estar como cuidando todo ese tema de distancias y simetrías, ¿bueno? Bueno, listo. Entonces, a partir de ahí, podemos decir que se establece una distancia, ¿cierto? Digamos aquí arriba y aquí abajo. Entonces, parte de lo que estos artistas descubrieron en el dibujo del rostro es que el rostro se divide en tres partes, ¿sí? De hecho, el número 3 en temas de anatomía es muy importante, se repite en varias partes del cuerpo, el número 3, o la famosa regla de tercios en la composición, ¿sí? Entonces, digamos que de la B hasta hacia arriba, o sea, de aquí hacia arriba sería una proporción, de aquí hacia abajo sería otra proporción, y como dijimos, el rostro se divide en tres partes. Entonces, ¿cómo hacen ellos para sacar la tercera parte en el rostro? Toman esta distancia, lo voy a hacer con rojo para que la puedan identificar. Toman este radio que hay de donde se cruza la línea A con la B, acá, este radio que acabo de subrayarles con rojo. Toman esta distancia y la duplican una vez hacia abajo. Entonces, en ese orden de ideas, más o menos porque esto no se hace a escuadras, y esto se hace de forma perceptiva. Entonces, se puede decir que quedaría por acá. Por ahí voy a hacer una rayita. Eso es el mentón, ¿sí? Ahí queda el mentón. Lo
La voy a colocar por aquí para que se acuerden, bueno. Ahí queda el mentón. ¿Listo? Y eso mismo lo podemos repetir acá. Entonces tomamos esta distancia de AB y la duplicamos una vez hacia abajo, una sola vez hacia abajo. Y aquí en este punto, por acá, queda el mentón. ¿Listo? Ahí vamos. Ahora, pues obviamente al hacer esto quiere decir que aquí se proyecta otra línea. Entonces estaríamos diciendo que, por decir algo, este sería 1, este sería 2, este sería 3 y este sería 4, ¿cierto? O sería 1, 2 y 3. A mí me gusta verlo así, ¿no? Como en 3 proporciones. Esto es lo que nosotros llamamos en el dibujo pesos. Los caricaturistas llamamos pesos a esto. Pesos, que es la proporción simétrica y equilibrada del canon griego, ¿sí? El del rostro, ¿no? Entonces esto es un rostro, base de rostros, del dibujo académico. Acuérdense que esto es dibujo académico. De aquí es donde se desprenden varios estilos de dibujo. Acuérdense que el estilo es una forma particular de dibujar ciertas estructuras del rostro o del cuerpo, ¿vale? Ya sea caricatura, ya sea cómic, ya sea manga, ya sea realismo. Eso es un estilo, repetir esa forma de dibujo varias veces hasta que la gente se identifique. ¿Listo, chicos? Bueno, esto es lo que ustedes se tienen que aprender. ¿Sí? O sea, no más, así de sencillo. Ustedes se aprenden esto de memoria, esto que les acabo de decir, y ya saben dibujar rostros. ¿Sí? Ya se pueden dar, por bien servido de que saben dibujar rostros, aprendiéndose esta estructura, que es muy sencillo, ¿vale? Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y hacia dónde vamos? ¿Sí? Les voy a mostrar cuál es el famoso dibujo griego del rostro, canon griego, que lo vamos a ir viendo poco a poco acá. Canon griego. Les muestro aquí de rapidez el rostro. El canon griego se le conoce así por el perfil del rostro, básicamente, por las formas en particular de dibujar rostros. Imagen, acá están, este es. ¿Sí? Entonces, hay unas proporciones que se establecen, que las cuales les voy a ir indicando. ¿Sí? Esto es el famoso canon griego del rostro para trabajar cierto modelo de proporción que se estableció en la academia, ¿vale? Ahí está. Entonces vamos a irlo viendo poco a poco. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. De la parte de afuera del círculo, desde acá, voy a poner un poquito más clarito, vamos a intentar dibujar dos líneas auxiliares. Entonces una línea auxiliar baja por acá hasta el número 13, hasta acá. Y la otra línea auxiliar la ponemos por acá. Traten de que esta distancia sea simétrica, ¿sí? Esto. Para eso es esa línea A, para que nos marque equilibrio y simetría tanto de acá como para acá, ¿sí? Si ustedes ven que de pronto esta línea les quedó torcida, por ejemplo, que les quedó así, ¿sí? Fíjense que aquí es como más angosto esta parte y aquí es como más ancho. Entonces quiere decir que hay que borrar o volver a revisar esta línea, ¿sí? Hay que intentar siempre manejar esa simetría, eso es muy importante. ¿Hasta dónde va? Hasta aquí, hasta la línea 3, ¿sí? Hasta acá, hasta la número 3. A veces la bajan un poquito, a veces suelen ponerlas un poquito más abajo. Lo importante es que sean paralelas, ¿sí? Que suelen ser paralelas. Ahora no nos compliquemos ahora, por ahora la vamos a dejar ahí arriba. Entonces lo mismo vamos a hacer acá, vamos a tomar otra línea auxiliar y la vamos a poner acá. ¿Listo? Vamos desde ahí. Ahí yo los voy esperando. ¿Tienen dudas o inquietudes? Me dicen, chicos. O si voy muy rápido, bueno. Ok. Listo, entonces
Ahí ya entendemos de las proporciones del canon griego en el rostro. Bueno, esto se aplica tanto para hombre como para mujer. Obviamente hay variaciones importantes, ¿ok? Pero como estamos hablando de caricatura y manga, pues no vamos a dibujar el rostro realista del canon como tal, ¿sí? Vamos a ir llevando el estilo hacia la caricatura y hacia el manga, ¿vale? Si ya quieren aprender a dibujar de forma realista un rostro, para hacer dibujos como este, ya les muestro, permitir, a ver, les muestro un dibujo realista del rostro. Entonces ya los invitaría a el taller del club del dibujo o el taller de dibujo del retrato que vamos a estar desarrollando a partir de la otra semana, los miércoles de 4 a 6, ¿sí? Entonces yo a partir de acá puedo llevar mi estilo de dibujo hacia esto, ¿sí? Pero lo que nosotros ahorita nos compete es caricatura y manga, entonces pues tenemos que irnos más hacia esa línea de dibujo. A partir de aquí, les muestro otra imagen, podemos ir llevando nuestro dibujo a esto, ¿vale? Pero en este caso vamos a trabajar nuestro dibujo hacia el cómic americano o hacia el dibujo americano. Y hay un personaje súper americano para dibujar que es Superman. ¿Vale? Entonces les voy a mostrar la línea de dibujo americano de los cómics. A ver, les muestro uno por acá, de ver, les encuentro una imagen rápida. Porque es que también difiere mucho del estilo y la época, ¿sí? No es lo mismo las ilustraciones de los años 20, que es donde se crearon las historietas, o el estilo americano como tal, que el actual, ¿no? Entonces, sin embargo, sí hay unas características del estilo que son muy particulares. Por ejemplo, este es el Superman de los años 20 y tenía el escudo de esta manera, y este es el Superman más moderno, ¿no? Por ahí de finales de los 90, comienzos del 2000, ¿sí? Entonces, si se fijan, hay varias referencias al dibujo, por ejemplo, como cuál, el mentón. Fíjense que el mentón es ancho, ¿sí? Es un mentón amplio. La cara es mucho más cuadrada, ¿sí? ¿Listo? Entonces, la idea es aprender a dibujar hacia el estilo americano. Voy a dejar. No vamos a dibujar propiamente a Superman, sino que vamos a partir de aquí para aprender el estilo del dibujo americano. Entonces, voy a colocarles por acá para que vayan llevando así como la guía. Estilo de dibujo americano. Y aquí vamos a ver estilo de dibujo manga. Eso ahí les voy contando poco a poco. Entonces empecemos con el americano. Aparece por acá, le quitamos un poco de cuerpo para que no nos distraigamos tanto con el escudo. Y dejámoslo por ahí. Repito, no es que vayamos a dibujar a Superman, es aprender el estilo de dibujo, ¿vale? Si ustedes aprenden ese estilo, pueden dibujar a cualquier personaje, no solo a Superman, a Batman, a He-Man, a cualquier personaje de dibujo americano, de estilo americano, pueden aprender a dibujar si se aprenden este estilo que les voy a enseñar hoy, ¿vale? Y si lo practican, ¿sí? Entonces no es que vayamos a dibujar a Superman, es vamos a aprender el estilo, ¿sí? Que es otra cosa. Entonces chicos, volviendo al tema, entonces fíjense que el mentón es más ancho, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer aquí el mentón un poco más largo. Entonces vamos a hacer una línea, simplemente una linecita larga por acá, ¿vale? Para indicar que en esa parte queda el mentón. ¿Listo? Y atención, a partir de aquí, ¿sí? Podemos llevar y conectar las líneas con las líneas auxiliares. Entonces ponemos así. Ahora, ¿yo por qué lo estoy haciendo con color rojo? Para que ustedes aprendan a identificar esas estructuras. Pero todo esto se hace con lápiz H o con un lápiz clarito, por si no tienen un lápiz H. Entonces, si solo tienen un lápiz, háganlo con muy suave, muy clarito, para luego borrar las líneas sin problema. ¿Listo? Entonces, por eso lo estoy haciendo con color rojo, para que ustedes puedan observar más fácil
las líneas y no se confundan con las negras, ¿no? Entonces, particularidad del estilo americano, yo les voy escribiendo aquí abajito, mentón cuadrado. Esto en los hombres, ¿no? De hecho en las mujeres también, lo que pasa es que en las mujeres se tiende a hacer más curvo. Entonces, mentón largo o ancho sería mejor la palabra, ancho, pues más hacia lo ancho, y cuadrado en los hombres y en las mujeres también. Ya les muestro un rostro femenino. Por ejemplo, ¿qué es más femenino que la Mujer Maravilla? ¿Sí o qué? Entonces miremos a la Mujer Maravilla. Vamos a mirar un rostro de la Mujer Maravilla al estilo americano. Y se van a dar cuenta que el rostro de ella, a pesar de que es femenino, tiende a ser de mentón casi que cuadrado o redondo. ¿Sí? Miren, más ancho, perdón. De mentón ancho. ¿Sí? Miren, soy como más, no se ve muy fino, ¿cierto? Entonces, ahora les muestro este, que es una de las versiones más modernas de la Mujer Maravilla. Esta es más de los años 20, ¿no? ¿Sí? Ahí está, miren, ahí está. Obvio, depende también del estilo del dibujante y depende también de la época, ¿no? Porque no es lo mismo la Mujer Maravilla de nuestra época a la época de los años 70 o los años 60. Sin embargo, si pueden ver el rostro, se ve un poco más ancho, ¿ven? Es redondo pero ancho, es la palabra, y aquí es más ancho también. Entonces, eso es una particularidad del estilo americano. ¿Listo? Entonces sigamos. Siguiente idea basado en el canon griego. Acuérdense que esto está inspirado en el canon griego. Entonces, ¿dónde va a ir los elementos del rostro? Atención. Siempre la nariz va a ir en la línea 3, ¿sí? Acá. Entre el cruce entre la línea A y la línea 3. Aquí va a ir la nariz. ¿Cómo se dibuja una nariz rápida? Ahorita va a haber una clase de narices y demás. Pero una nariz rápida del estilo americano es una especie de como corchea o paréntesis. A ver, trato de hacerlo más delgadito. Entonces uno hace así, miren, como así y hacia arriba. ¿Sí? Entonces un poquito más. Digamos que no hay como un ancho o una forma clara, ¿sí? Digamos, si el personaje fuera más afro, sería más ancho la nariz. Si el personaje es más de rasgos no tan marcados, ¿sí? Entonces se hace más pequeña la nariz, ¿sí? Pero es la única como diferencia como tal, o sea, no hay como una medida establecida, eso ya tiene que ver mucho con la observación de la forma de la nariz, pero en estructura, digamos que como base del estilo sería esta forma de la nariz, ¿sí? Y lo que hacemos es bajar una idea de tabique así. Eso es todo, no hay más, no hay que dibujar nada más. De pronto si quieren aquí hacia los laditos le hacen las fosas nasales, ¿sí? Si quieren, si no pues no se las hacen, las pueden dejar así, ¿sí? Pero eso es todo lo que hay que dibujar con la nariz. Marcar un poco el tabique y hacer esta especie de corchete, ¿sí? Hacia abajo. Lo importante, chicos, es que la nariz siempre va a quedar en la línea 3, eso es lo más importante, ¿vale? Siempre, ahí. Eso es muy del canon americano, basado en la estructura anatómica del dibujo griego, del canon griego. ¿Sí? Canon es proporción, acuérdense, proporción, simetría, equilibrio, igual a belleza. ¿Saben qué rostros son rostros de actores que tengan el canon griego? Les voy a mostrar uno, que de hecho tiene que ver con el personaje que estamos referenciando. Creo que se escribe así, a ver, se los muestro acá. Que a las niñas les encanta, pues a la gran mayoría les gusta este actor que les voy a mostrar. Por eso es que yo creo que lo escogieron como, para hacer el papel de este señor. ¿Sí saben quién es, no? Henry Cavill. Exacto. Henry Cavill es un actor que maneja este canon de belleza. Sí, de belleza y de proporción. Por eso les digo que por lo general estos actores son
casi que set symbol, ¿no? Porque manejan este canon propiamente, por eso es que yo creo que también lo escogieron como Superman. Y en las mujeres, yo podría decir que tienen el rostro del canon griego, esta mujer. A ver si la ubican. A ver, se las voy a mostrar acá. Y de hecho es una de las mujeres, o diría fue, una de las mujeres más bellas del mundo en su época. ¿Sí saben quién es, cierto? ¿Sí se nota? Es que está un poquito como pixelada la foto. ¿Sí la ubican? Está por acá. Una más... menos pixelada. Ah, miren, esta está perfecta. ¿Sí la ubican? No. Sí, Angelina Jolie. Angelina Jolie, muy bien. ¿Sí ven el rostro de ella? El mentón, la forma de la nariz, los labios voluptuosos. Entonces, todo eso tiene que ver con el canon griego. Por eso es que les digo que esto tiene que ver mucho con el equilibrio, la simetría, y eso es belleza, entre comillas, ¿vale? Listo, sigamos. Entonces, ya sabemos dónde va la nariz, ya sabemos que el estilo del dibujo americano, el mentón es cuadrado, ¿ok? Y ancho, ¿no? Ahora vamos a ubicar la boca. Entonces, para la boca, según la teoría, se dice que si este es el mentón y esta es la nariz, la boca la vamos a dibujar a la mitad. Pero antes de dibujar la boca, simplemente vamos a hacer una línea. Esta línea es muy importante, vamos a indicar dónde iría la boca. ¿Sí? Más o menos sería por ahí. Entonces hagan una linecita casi que transparente, muy clara. Un poquito más a la mitad, ¿no? Y ahí va a quedar la línea de la boca. Todavía no vamos a dibujar la boca, simplemente vamos a indicarla, ¿listo? Y luego ya la dibujamos. Esta sería la línea de la boca. Línea contigo, línea de boca. Siempre hay que dibujarla, bueno, siempre hay que dibujar la línea de boca. ¿Listo? Y si hay una línea de la boca, debe haber una línea de los ojos. Entonces, en el dibujo académico, en el dibujo griego, en el canon griego, en muchos libros de dibujo, suelen dibujar los ojos sobre la línea B, o sea, suelen dibujarlos acá, ahí, ¿sí? Ahí dibujan los ojos. Pero como estamos trabajando hacia el estilo de dibujo americano, entonces lo que dice la teoría es que nosotros debemos plantear una línea de ojos más abajo de la línea B. ¿Sí? Tenemos que dibujar una linecita más abajo de la línea B, una línea especial para los ojos. Esta línea es muy importante porque si no, entonces nos va a quedar un ojo más arriba y el otro más abajo. ¿Listo? Entonces, aquí, esta sería la línea de los ojos. Voy a correr esto un poquito por acá. Si fuera dibujo realista, normalmente en los libros de dibujo suelen dibujar los ojos sobre la línea B, ¿vale? Pero como estamos haciendo estilo americano, entonces los ojos se desplazan debajo de la línea B. Ojos debajo de la línea B. ¿Listo? Esa es la segunda característica. Colocarle aquí como... Es que me gusta hacer las clases así, que siento que son más dinámicas que ponerme a pasar diapositivas y ir dibujando, ¿sí? Entonces me parece más chévere así. Ahora, atención a esto, chicos. Esto ya tiene que ver propiamente del canon, pero también difiere un poco del artista y del estilo del artista. Sin embargo, siempre se intenta manejar la distancia de un ojo a otro ojo, es un ojo a la mitad. Es como si acá, me voy a acercar acá, hubieran dibujado otro ojo. ¿Sí? O sea, la distancia de este ojo a este ojo es un ojo a la mitad. ¿Listo? Siempre. En el dibujo americano se intenta cumplir con esa regla. Repito, difiere del artista, porque a veces eso cambia un poco. Entonces, ¿cómo se dibuja? Si ustedes se fijan, aquí hay como un cuadrado, ¿sí? Como que aquí hay una especie de cuadrado. Entonces uno busca como la mitad de ese cuadrado, entonces digamos como así. Sí, esa sería como la mitad, ¿cierto? Entonces, esperen, lo hago más suave para no
dañar tanto el dibujo. Entonces digamos que la mitad de ese cuadrado es como por acá y lo mismo por acá. Entonces quiere decir que el ojo va a quedar en este punto. Entonces ahí hacemos un óvalo, intentamos hacer un óvalo. No le hagan todavía las pupilas, ni el iris, ni nada de eso. Simplemente intenten hacer un óvalo. Y inmediatamente ese mismo óvalo que quede de igual forma, ¿sí?, en los otros. De esa forma, mira. También es importante como medir esta distancia, esto que está acá. Como que esta misma distancia de acá sea igual acá. Entonces recuerden, si no lo logran, borren y lo van cuadrando ahí, ¿vale? Lo importante es que esta distancia del ojo sea esta misma y esta misma, o sea, la distancia entre un ojo y otro ojo es un ojo a la mitad en el dibujo americano, del estilo dibujo americano. Esto también se aplica mucho a la simetría y el equilibrio del canon griego. Y esta distancia o esa mitad nos va a establecer el ancho de la boca. Fíjense que el ancho de la boca, acá voy a tratar de hacerlo un poquito más oscuro. Miren el ojo acá de Superman. Está como a la mitad, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí está. Entonces como que la mitad del ojo nos marca el ancho de la boca. Creo que ahí alguien se está intentando conectar. Entonces, ¿cómo se dibuja una boca? Me imagino que ya dibujaron los ojos. Si voy muy rápido me dicen, ¿vale? 3 óvalos en la parte de arriba. Acuérdense de colocar la línea de los ojos. Eso es muy importante. O sea, colocar siempre esa línea para que el ojo no le va a quedar uno más arriba y el otro más abajo. Siempre hay que poner esa línea de ojos. Y más ahorita que estamos aprendiendo a dibujar, siempre hay que manejar las estructuras. Entonces, la boca en los hombres se dibuja de la siguiente manera. No vamos a hacer estas bocas así como tan complejas ahorita, vamos a hacer algo muy sencillo, como lo que hicimos ahí con la boca, con la nariz. Entonces, una boca es ancha y es como si fuera una M estirada. ¿Sí ven? Es como hacer esto, no así. ¿Sí? No una M así, ni algo así. No, es como una M o dos montañitas, si quieren, ¿sí? Pero atención, no la vamos a dibujar sobre la línea, y esto es otra particularidad del dibujo americano. Acuérdense que estamos viendo estilo americano. Si ustedes se fijan, el mentón es más ancho, ¿sí? O sea, no ancho, bueno, diríamos que ancho, ¿sí? Pero también es como más hacia arriba, ¿sí? O sea, es un gran mentón, ¿sí? Es muy particular del mentón, ¿sí? Todos los seres humanos tienen el mentón así. Entonces, lo que indica el dibujo americano es que esta línea de la boca realmente se va a dibujar un poquito más arriba, más cerca a la nariz. Entonces hacemos algo así. Voy a hacerlo un poquito más claro. Sí, o sea, no la dibujamos por acá, la tenemos como referencia, pero realmente se dibuja un poco más arriba. De esta manera, ¿sí? Y aquí abajo dibujamos es la línea del labio inferior. Ahí sobre la línea de la boca quedaría el labio inferior. Esta es una linecita así que indica el labio inferior y el mentón, ¿sí? Así. Entonces, esto es otra particularidad del dibujo americano, que la línea de la boca se dibuja más cerca a la nariz y no sobre la línea donde se establece en el canon griego. Si los estoy confundiendo algo me dicen, vale chicos, estoy tratando de ser lo más explícito posible. Línea, la boca, vamos a escribir así, la boca se dibuja más cerca a la nariz. Le bajamos un poquito el tamaño a esto para que puedan ver bien. Y esta sería otra particularidad del dibujo americano. Entonces eso hace que el mentón se vea más ancho. Por eso es que la mayoría del estilo del dibujo americano de superhéroes, los mentones son anchos o tienen la famosa mandíbula partida, ¿no? Que le hacen una linecita acá.
Otro actor que me acabo de acordar, que por eso fue que lo escogieron. Ay, ¿cómo es que se llama este man? Ok, ya me acordé. Y me acordé por el mentón, precisamente, porque es muy particular del dibujo, del personaje a... Uy, se los puse gigante. ¿Dicen quién es? ¿Si lo sacan? No. Miren el mentón del hombre. Ben Affleck. Exacto, Ben Affleck. Y él hace Batman, ¿no? En el universo de DC. Este man también tiene el canon griego. Sobre todo por el mentón. Listo, entonces ahí vamos, ¿no? Tenemos la boca, tenemos los ojos, la nariz, ya sabemos dónde van ubicados, sabemos que el ancho de la boca lo establecen los ojos, ¿no? La mitad de los ojos. A ver, por aquí alguien se va a conectar, listo. Ahora hablemos de las orejas. Ya ahorita le vamos a ir dando forma. Bueno, las orejas van a la altura de los ojos a la nariz. No más arriba ni mucho más abajo de la nariz, ¿sí? Entonces, para dibujar unas orejas sencillas, simplemente uno hace un círculo donde queremos que quede y otro círculo en la parte de abajo. Entonces, un círculo arriba y un círculo abajo. Vamos por acá. Y te dirán, bueno, ¿y eso cómo es? Entonces simplemente los unimos así. ¿Sí? O sea, como va a subir un poquito más de la opacidad para que la vean, es como así. Así como que se une de esta manera. Si no les queda igual, tranquilos, ¿sí? Eso es de práctica. De hecho, a mí todavía me cuesta trabajo sacarlas exactas, ¿sí? Eso es de mucha práctica. Entonces, lo importante es que sepan cómo es la estructura. Luego va a haber una clase de orejas, narices, bocas, ¿sí? Entonces por ahora es ir aprendiendo la estructura. Entonces cuando tengan tiempo esta semana y quieran practicar, entonces pónganse a recordar todo esto. ¿Sí? Como, ok, el profe, entonces cómo es que se dibuja la nariz, entonces cómo es que va la proporción del mentón. Y entre más practiquen, pues mucho más fácil van a ir logrando resultados. ¿Sí? Que ustedes no se van a dar cuenta, ¿sí? Cuando hagan este primer dibujo, al final, ¿vale? Van a ver si de pronto ya dominan mejor la proporción. Eso es aprender a dibujar, chicos. Aprender a dibujar es aprender a dibujar con estructuras. Esa es la diferencia entre alguien que sabe dibujar y alguien que lo hace de forma intuitiva. Bueno, listo, ya tenemos las orejas, tenemos la nariz, tenemos la boca, los ojos, nos faltan las cejas, ¿no? Yo empiezo siempre con el rostro masculino porque es mucho más fácil de entender las proporciones del canon que con el rostro femenino. Luego vamos a hacer la comparación entre el rostro masculino y el femenino para que ustedes vean las diferencias en cuanto al dibujo. Pero yo siento que es más fácil para entender esto que estamos viendo hoy con el rostro masculino. Entonces vean, chicos, listo, vamos con las cejas. Entonces aquí hay algo interesante. Normalmente en las cejas tienen que ver mucho con la expresión del rostro, ¿vale? Si yo dibujo las cejas hacia abajo, pues se va a ver como disgustado. Si yo dibujo las cejas hacia arriba, se va a ver como alegre o como normal, digamos, ¿sí? Un rostro sin ningún tipo de expresión como tal. Si yo las dibujo arqueadas hacia arriba, entonces se va a ver triste. O sea, ya depende, va a haber una clase de expresiones. Pero en este ejercicio que estamos haciendo hoy, me interesa más es que entiendan cómo se establece la distancia de las cejas. Entonces imagínense que sobre la línea, sobre la mitad de la línea de los ojos hay un triángulo, ¿sí? Entonces lo voy a dibujar acá. Y ese triángulo va a establecer la distancia de la ceja. Miren, es como un triángulo de esta manera. Si yo dibujo el triángulo más arriba, el arco de la ceja se va a hacer más amplio. Si yo dibujo el triángulo más abajo, el arco de la ceja se hace menos amplio, ¿sí? Más pequeño. ¿Vale? Entonces, ¿en qué varía la expresión? En cómo yo dibuje este arco. Ahora, ese arco, por ejemplo, si yo quiero dibujar una ceja disgustada, sería algo así, ¿ven? ¿Sí? Pegada a los ojos, como la que tiene aquí Superman. ¿Ven? Si yo la quiero dibujar
triste, entonces dibujo el arco más abajo. Entonces, ¿saben? Eso difiere mucho de la expresión. Entonces vamos a tratar de dejarlo normalito. Entonces sería más o menos por acá. Le da un poquito aquí la distancia. Eso se hace de forma también perceptiva. Y lo que hacemos es esto, miren, como un arquito así. Le quieren dar como un estilo, entonces lo pueden repisar acá. Siempre las cejas son más anchas que el ojo. Son más amplias que los ojos, que los párpados. Las cejas. ¿Sí? Tienden a ser más amplias. Listo, ahí los espero un poquito. ¿Y cómo vamos? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va quedando? ¿Están entendiendo? ¿Cuántos somos? 38. Vayan despacio, con calmita, pongan musiquita que les guste, entren en la zona. Esto que acabamos de ver es lo que desarrolló Leonardo, Rafael, todos esos pintores con los que estaba, fue lo que empezaron a establecer como academia, ¿sí? Como digamos, ciertas bases, ciertos patrones de dibujo en la anatomía. Entonces ellos medían los rostros, medían la distancia de los ojos con las orejas, de los ojos con la nariz. También a veces hacen un triángulo así, en algunos libros de dibujo hacen un triangulito así. Parece un antifaz, ¿sí? Hacen como un triángulo así y miden, uno puede saber si el rostro quedó bien dibujado de esa manera. Porque si no está muy hacia un lado, el triángulo se nota asimétrico. Entonces también es una forma interesante de corregir eso. O poder revisar si está bien. Ahora sí. Listo, vamos con el cuello, que es lo único que nos falta. Y el cuello, hay una particularidad con los cuellos, y es que los cuellos son anchos. Son bastante fornidos este estilo de dibujo. Si lo quieren hacer un personaje no tan con cuello tan largo, lo pueden hacer basándose como en la medida que tomamos de los ojos, ¿sí? Como desde acá, por ejemplo, pero no se ve tan bien. Entonces los cuellos irían desde el borde de los ojos, miren, desde acá es que nace el cuello, y como es un hombre, entonces el cuello es recto. Los trapecios se dibujan de esta manera. Y ese es el estilo o el molde del dibujo americano, de los cómics. Recuerden que el cuello nace desde el borde de los ojos. Si ustedes aprenden esto, como les digo, pueden dibujar a cualquier personaje, a Batman, a Superman, o sea, a cualquiera. ¿Sí? Al Capitán América, Hulk, al que se les ocurra, pueden dibujarlo a partir de este molde que les acabamos de enseñar, que les acabo de enseñar. Y ya cuando veamos el femenino, pues lo mismo, pueden dibujar a Black Widow, a cualquier personaje. Ahora, hay estilos de artistas, ¿no? Les voy a mostrar algunos que me parecen chéveres, como por si quieren conocer un poco sobre estilos de artistas del dibujo americano, mientras van ahí dibujando. Por ejemplo, hay uno que yo siempre referencio en el dibujo americano, es el estilo de Jim Lee. A ver, les muestro a Jim Lee. Jim Lee es un artista norcoreano. Estudió medicina, de hecho, se graduó como médico, pero nunca ejerció. Sin embargo, los estudios de medicina los pudo desarrollar anatómicamente hacia el cómic. Él es Jim Lee. Él es un artista muy importante. Si no está entre el top 10 de los mejores artistas del cómic del mundo, está entre, ese podría decir que es el mejor que hace estilo americano, entre comillas, ¿no? Porque pues ya depende de los gustos de cada quien. El estilo de él es muy posudo, es muy demasiado de póster,
de acción. Le voy a mostrar un dibujo de Superman al estilo de Jim Lee. Entonces por acá hay uno de él, ahora les muestro este. De hecho, hoy en día es el director de DC Comics en Warner. ¿Sí? Él es como el que dirige toda la empresa ahorita de cómics de DC. Es como el estilo del hombre. A ver un póster de él donde está la Trinidad. La Trinidad es la Mujer Maravilla, Batman y Superman. Me llaman así en los cómics. Esperen porque no me copio bien. Hubo una época que si uno no dibujaba como Jim Lee, o sea, si un artista quería trabajar en el mundo de los cómics en Estados Unidos, en los años, sobre todo en los años 90, si no dibujabas como Jim Lee, o sea, con el estilo de Jim Lee que es muy americano, no te daban trabajo. Y eso perjudicó mucho a largo plazo al arte del cómic en Norteamérica, porque, bueno, entre comillas, porque también lo redefinió. ¿Sí? Entonces vienen los ojos, el mentón, la Mujer Maravilla. Entonces ahí les dejo una inquietud si quieren averiguar un poco más de él. A mí este dibujo me encanta. Él empezó trabajando en Marvel en la Liga de los X-Men. Fue el que vitalizó el estilo de dibujo americano en los años 80. Él es como un rockstar de los cómics de Estados Unidos, Jim Lee. La forma como dibuja el cuerpo femenino es muy chévere. Otro artista es Max Silvestri también, si les gusta, que es otro gran artista de los cómics. Ya se los muestro. Y este señor es otro, igual, ahorita van a ver un poco el trabajo de él y van a decir, eso es igualito a Jim Lee. Es que son muy parecidos. En esa época hubo ese tema de que el cómic americano se redefinió para nuevas generaciones, entonces en que ahora no soy capaz de copiar la cara del copiar imagen, a ver. Ahí está, miren, él es más Mark Silvestri. Es otro de las leyendas del cómic americano. Y Mark Silvestri, a mí me gusta más, o sea, Jim Lee me encanta, pero este señor es otro tema, miren, esa Mujer Maravilla tan bonita. Se ven rostros, es muy parecido al trabajo de Jim Lee en la forma de definir los rostros y eso. Ahora les muestro un Superman de Mark Silvestri. No sé si por acá hay uno. Bueno, acá hay un Batman. Es un Batman de... O sea, son como muy parecidos en el estilo de dibujo uno al otro. Batman. ¿Sí? Y hay uno que se sale del canon, que también es muy bueno, que se llama Bruce Timm. Ya con este término, no, ahora no extenderme mucho. Ah, no, mentiras. Alex Ross. Uf, este los va a volver loco, chicos. Si hay un artista insignia del cómic es Alex Ross. El trabajo de este señor es impecable. Es tan bueno que parecen fotografías. Vean. Este es un dibujo de Alex Ross. Y no son digitales, son hechos a mano, que luego él trabaja con aerografía y escanea. Les muestro, ahorita que está como tan de moda este Spider-Man por el tráiler. Ahí está. El dibujo de Alex Ross es una cosa de loco. Este señor, está es de otro mundo, o sea, fuera totalmente del alcance del dibujo. Entonces ahí se los invito por si quieren averiguar más del trabajo de Alex Ross. Y así les podría mostrar muchos. De hecho, en el taller de narración gráfica que estamos trabajando, yo trabajo mucho eso con varios artistas. Entonces tomamos un artista, estudiamos un poco sobre él y hacemos una obra, hacemos un ejercicio de dibujo sobre el artista, intentando aprender de él, ¿sí? Porque eso es una forma también de aprender. Ellos nos hablan a través de sus dibujos, los artistas. Bueno, voy a empezar desde acá. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Después de que ya tengamos la estructura, podemos empezar a ya redibujar el personaje. Entonces, eso se hace con un lápiz
HB, ¿no? Voy a acercarme un poquito más para que lo puedan observar mejor. Entonces tomen un lápiz HB si tienen ahí su lápiz, si no, entonces con el mismo que están trabajando. Pero entonces aquí ya vamos a empezar a redefinir, a redibujar las líneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, esta parte, vamos a empezar, a mí me gusta empezar siempre o por los ojos o por la parte de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí las orejas, vamos como a intentar definir. Un buen truco, chicos, es cuando ustedes vean ciertos vértices en el dibujo, hagan las líneas curvas. Entonces, por ejemplo, acá puede ser más curvo. ¿Por qué? Porque eso hace que el dibujo se vea más natural, no tan geométrico. ¿Sí? Entonces vamos acá. Vamos acá. Vamos aquí. Lo vamos a dejar hasta ahí. Acuérdense que luego podemos borrar, ¿no? Todas las estructuras. Si queremos. Hay artistas que las dejan, les parece chévere como ese ejercicio de boceto. ¿Listo? Y aquí el cuello. Esto lo hacemos con un lápiz oscuro, ¿no? Con lápiz, bueno, no oscuro, con lápiz neutro, con el lápiz HB. Esto es lo que yo llamo dintorno, que es el dibujo que, es la línea que redibuja toda la estructura, ¿sí? O todas las formas. Y a partir de ahí, entonces ya puedo empezar acá con los ojos. Me voy a acercar un poquito más. Con los ojos pasa algo chévere. Con los ojos se dibuja solo el párpado de arriba y el párpado de abajo. Siempre el párpado de arriba es más largo, más amplio que el de abajo. Listo, venimos acá y hacemos las cejas. Fíjense que las cejas son como más planas, ¿sí? O sea, de hecho en los hombres el dibujo es líneas rectas y en la mujer son líneas curvas, ¿sí? Entonces no traten de curvear mucho las cejas de los hombres, traten de hacerlas un poquito más planas, como más rectas. Aquí lo mismo. Vamos así, el tabique, la boca. Vamos por acá. Y muy importante con la boca hacerle dos lineecitas a los lados que son como las mejillas. No lo hagan muy voluptuoso los labios, ¿vale? Son más largos, más aplanados, con decir líneas rectas. Ya después uno, por ejemplo, le puede hacer acá como las fosas nasales. Entonces uno puede hacer así como dos arquitos, ¿sí? O subir aquí un poquito. ¿Ven? Mira, ahí estamos dibujando narices. A veces también es chévere hacerle aquí como otra linecita para el mentón. Si voy muy rápido me dicen, chicos, los espero. Voy a esperarlos un momentico, ¿no? Voy a regar un poquito, los puedo esperar. Entonces, como les decía, mientras van dibujando, el dibujo americano, el estilo americano, se inspiró o se influenció del canon griego, del canon del dibujo realista, del dibujo académico, para fundamentar su estilo de dibujo. Parece que el estilo es eso, ¿no? Es una forma particular de dibujar las estructuras o las formas de, hablando pues en este caso del rostro o del cuerpo. Ahorita hablamos del estilo manga, que es el que me llama la atención este semestre empezar como a dictarles. Y la otra semana volvemos al rostro, pero lo abordamos desde la caricatura. Hablamos del estilo cartoons y del estilo del retrato. Son varios estilos que uno puede partir desde acá. Entonces yo siempre les digo a los estudiantes que les gusta dibujar, no desarrollen, o sea, aprendan de todos los estilos para que ustedes puedan tener la capacidad de crear, ¿sí? ¿Listo? Bueno, voy desde acá porque ya se va a ir acabando la clase, entonces voy a empezar aquí con los ojos. Con los ojos me voy a acercar un poquito más para que lo vean. Ahí le hice otra lineecita si quieren, algo así.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con las pupilas vamos a dibujar un círculo. Ojo cómo se dibujan los ojos, ¿no? Igual va a haber una clase de ojos, pero por ahora los podemos ir haciendo así. Fíjense que yo no los cerré a los lados, ¿eh? Los ojos están abiertos. De esa forma se hacen más naturales. Entonces aquí va la pupila y por dentro hacemos un circulito que se indica como la luz para dibujar la parte del iris. Entonces hacemos un circulito acá y lo rellenamos. Acuérdense que mi idea no es dibujar a Superman, ¿no? O sea, yo lo tomé como ejemplo, es enseñarles el estilo. Ya a partir de acá uno decide hacia dónde quiere ir. Por ejemplo, otra particularidad es que les marcan los pómulos de esta manera. Si quieren, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, cómo le marcan los pómulos en el rostro. Aquí los pabellones, el óvulo. Y el ovulillo. ¿Sí? ¿Qué otras cosas podemos revisar así como, por ejemplo aquí, ¿no? Suelen marcar el mentón hacia arriba. No le hagan ojeras, no lo van a dejar cansado, ni estas líneas de expresión acá porque les sube mucho la edad, ¿vale? No lo hagan de pronto aquí arriba en la frente, así de esa manera, ¿vale? Y para el cabello, chicos, esto es muy fácil, miren, dibujamos la raíz primero, entonces la raíz del cabello sería así, ¿no? Bueno, de acá, ¿sí? Y hacia abajo dibujamos las patillas, marcando dónde queda la raíz del cabello. Vamos a dejar de pelo corto por ahora, ¿listo? Luego les enseño a hacer mechones. Vamos aquí a subirle aquí un poquito. Y podemos hacer un poquito más amplio aquí la parte de arriba. Pero entonces lo vamos a dejar así, ¿vale? No le vamos a colocar mechones todavía, bueno, si quieren, pero pues vamos de a poco, ¿no? Vamos despacio. A veces también le hacemos aquí otras linecitas, aquí a los lados. ¿Listo? Y ese es el estilo americano. Ahí está. Voy a borrar las estructuras para que vean cómo quedó. Le arreglamos aquí esta curvita. ¿Qué tal? Chévere, ¿no? Fácil. Digan fácil para el que sabe. Pero sí es muy sencillo, ¿saben? Esto es de practicar. Entonces esta semana empiecen como, ok, bueno, entonces tengo que dibujar rostros, entonces, o voy a practicar rostros. Entonces empiecen con las estructuras, aprendiéndose de memoria las estructuras. Le podemos hacer como una linecita así, si quieren. Y otras por aquí. A veces también le dibujan aquí otra así, para la boca. Pero eso ya son como cositas que uno le va agregando. ¿Listo? Bueno, vamos al otro, rápidamente, porque no se nos acaba la clase. Vamos a quitar este de acá. Ya identificamos los elementos del estilo del dibujo americano. Vamos con el manga. Entonces, ¿qué pasa con el manga? Rápidamente les cuento. El manga es un estilo de dibujo que se influencia del dibujo americano. Por eso lo dejé a este ladito, ¿sí? Tiene una influencia muy marcada del dibujo americano. El manga es un estilo de dibujo que se desarrolló en Japón en los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, entre los 50, los 60 y los 70, fueron 30 años de mucha producción artística en Japón de manga.
El manga, la palabra manga viene de dos kanji, que se conoce como dibujo humorístico o dibujo de garabatos, ¿sí? Ustedes saben que en Japón el sistema de escritura y de lectura de los japoneses es de símbolos, ¿sí? Ellos no leen palabras como nosotros, ellos leen son símbolos que se llaman kanjis. Entonces para ellos uno, dos símbolos representa un concepto, ¿sí? Entonces mientras nosotros leemos palabras, o más bien dicho letras que forman palabras, ellos leen son símbolos, ¿sí? O pictogramas que llaman. Entonces estos son los famosos kanji. Entonces el kanji de manga es dibujo de garabatos o dibujo humorístico. Para los norteamericanos es cómics, para nosotros los latinos o habla hispana es historietas, pero es lo mismo, es un contar una historia por medio de dibujos, ¿vale? Entonces como el manga se inspira en el dibujo americano, pues la estructura es igual. En términos generales es la misma estructura. ¿En dónde difiere? Entonces la primera diferencia entre el manga y el dibujo americano es el mentón. Ya la otra semana les muestro las variantes del rostro del manga, pero en términos generales el manga se puede decir que el mentón son más triangulares, ¿sí? O ovalados, ¿sí? Más que rectos y anchos. Acá sería más ovalado o triangular. Este triángulo, la idea es que no sobresalga de las líneas auxiliares, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces uno simplemente hace una línea recta hacia arriba, de esta manera, y una línea recta hacia el otro lado. Traten de que ambas líneas queden lo más rectas que puedan. Entonces es como formar un triángulo. ¿Listo? Esa es la primera diferencia entre un estilo y el otro. ¿Ok? Ahora, el dibujo manga de por sí es mucho más fácil de entender que el dibujo americano, porque el dibujo manga es una síntesis sobre los elementos del rostro del dibujo americano. Por ejemplo, ¿dónde queda la nariz? Dijimos que en la línea 3, ¿cierto? Esta sería la línea 3. Igualmente en el manga aquí queda la nariz, pero la nariz no se dibuja como con corchos, así como los hicimos ahorita, ¿no? Recuerden que en el dibujo americano la nariz es algo así, ¿cierto? En los hombres. En el manga, la nariz clásica del manga es algo así, ¿ven? ¿Sí? Esta es una forma de nariz del manga, es como si fuera una especie de chulito, pero de forma vertical, ¿cierto? Entonces uno hace esto, hace así, ¿sí? A veces suelen hacer esta parte un poco más ancha, como repisarla más, ¿vale? Esa es una particularidad. Otra nariz muy fácil del manga, si queremos que se parezca más a esa que está ahí, es hacer la nariz ancha así. No son corchetes, ¿no? Son como más un triángulo hacia abajo, ¿vale? Pero típica esta, la que es así. Luego vemos narices del manga. Por ahora pues podemos dibujar algo así. Sí, es como un triangulito. Con los ojos es toda esta parte, toda la línea, todo el espacio entre el B y el 3 son los ojos. Este es el número 3, ¿no? Ya dependiendo del artista, o es más arriba o es más abajo, pero ya depende del artista. Entonces, ¿cómo se hacen los ojos? Al igual que en el estilo americano, se dibujan en vez de dibujar dos óvalos, acá se dibujan dos círculos. Bueno, realmente son tres, ¿no? Acuérdense que el espacio entre un ojo y otro ojo es un ojo a la mitad. Voy a intentar hacerlos así. Traten de que queden simétricos, ¿no? Ahí como en el centro. Entonces se dibujan, pueden ser así o pueden ser hasta abajo también. Esa es una particularidad de los ojos manga que tienen. Los ojos son grandes y expresivos. Entonces, particularidad 1, mentón triangular. Triangular. Particularidad 2, ojos grandes y expresivos.
¿Listo? Esa es la segunda particularidad. La nariz siempre se mantiene sobre la línea 3, ¿no? Ahora, las cejas y los párpados y eso. Entonces, tomamos el párpado superior, acá, párpado inferior, párpado superior, de esta manera. Fíjense que voy sobre el óvalo que tracé, y párpado inferior. Y la ceja se arquea en la parte superior. Las cejas siempre pueden ir o sobre la B o arriba de la B. ¿Vean? Pero muy pocas veces se dibuja debajo de la B. Entonces más o menos esa es la idea, ¿sí? Párpado, entonces sería cejas, párpado superior, párpado inferior. Acuérdense que aquí se puede hacer esto curvo, ¿no? Todo lo que termine en punta se hace curvo. Acá también se puede hacer curvo y acá también se puede hacer curvo. Orejas igual. Voy a trazar las orejas igual que en el cómic americano, o el estilo americano. Entonces estas dos orejas van iguales. La idea es que no sobrepasen de la nariz. Entonces viene así. Pues me encanta ese estilo de dibujo, me parece tan genial. De hecho, la mayoría de los artistas, de los que dibujamos hoy en día, cómics, iniciamos desde acá, desde el manga, porque muy pocos tuvimos como ese estudio del dibujo académico. Digamos que hablando desde aquí, desde la ciudad, pues no habían escuelas de dibujo, ni de artes, ni nada de eso. Pues por ejemplo cuando yo era niño, entonces la mayoría lo que dibujábamos era lo que veíamos en televisión, y lo que se veía en televisión eran las series como Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, todas esas series. Por ejemplo, nuestros padres crecieron con Meteoro, Mazinger Z, Candy Candy. Sí, esas eran series que venían de Japón, básicamente. Y de hecho, el manga en Japón es algo muy cultural, es como para nosotros el vallenato. Sí, es algo muy de ellos, de la cultura. Y ellos han utilizado el manga para promocionar su cultura. Entonces casi que todos los que en algún momento empezamos a dibujar de niños, o que dibujamos ahora de niños, y crecimos con este estilo de dibujo, con el dibujo manga. ¿Sí? Entonces fíjense los ojos, ¿no? Miren, se hace otra para dibujar el iris, se hace otro círculo dentro del párpado superior y del párpado inferior. Y dentro de ese iris se dibuja otro círculo que vendría siendo el brillo. Cuando hablemos de manga ya hay estilos de rostros y eso, y les hablo un poquito de historia que es muy interesante. Por ejemplo, ellos no dibujan los ojos así porque tengan complejos de nosotros, porque ellos tienen los ojos rasgados, entonces quieran parecerse a nosotros. Esto tiene un estilo, como les digo, que esto viene copiado del americano, ¿sí? Entonces esto tiene una raíz en la caricatura de Disney. ¿Sí? Si ustedes piensan un poco en los dibujos de Disney, en los clásicos, ahora les muestro a Mickey Mouse. En los dibujos de Disney tenían los ojos grandes. Les muestro a Mickey el clásico, que es el con el que se inspiraron para dibujar manga. Entonces, a ver, ¿dónde está Mickey? A ver, este que es como el más clásico que encontré ahorita. Entonces, fíjense los ojos de este Mickey. Sí, son ojos grandes, ¿eh? Son ojos amplios sobre la cara del personaje. Y el primer personaje manga en la historia se llamó Astro Boy. Voy a demostrar Astro Boy. Y me van a decir si se parece o no se parece a la estructura de dibujo de Mickey. A ver, por ejemplo, este que está acá. Es que está muy pequeñito, a ver este. Este es como el más clásico. Voy a buscar un rostro. Fíjense que los ojos son muy similares, ¿saben? Son bastante similares. Voy a buscar uno de Mickey como más de la época de Astro Boy, porque es que ese Mickey está más modernito. Entonces de pronto no se nota mucho la diferencia. A lo que quiero decirles con esto es que como
Japón pierde la Segunda Guerra Mundial, entonces pues Japón se ve obligado a abrir su cultura al mundo. Y parte de esa culturización occidental fueron los cómics. Entonces muchos de los personajes que inspiraron el estilo manga que se conoce hoy están inspirados en los dibujos americanos o los dibujos de Disney, ¿sí? Como tal, porque el maestro Osamu Tezuka se inspiró en este tipo de personajes que venían de América. Pero acá hay uno que maneja esto es un muñequito que encontré, pero maneja la misma forma de rostro, la misma forma cachetona del rostro de Astro Boy y la misma idea de los ojos, ¿sí? Del personaje. Yo encuentro más que todo modernos, muchos personajes modernos de Mickey, más que antiguos. Mira, acá hay uno más o menos de la época de Astro Boy. Acuérdense que Mickey se crea en los años 20, ¿no? Pero se populariza en Japón después de la Segunda Guerra Mundial y más o menos son los años 50, finales de los años 40, comienzos de los 50. Entonces, pues ya había cambiado el personaje bastante. Entonces, realmente de donde se inspiraron fue de esta línea de personaje. Entonces, el manga viene de eso. Entonces, la particularidad de los ojos grandes es por esa forma de los ojos grandes de los personajes de Mickey. La boca en el manga se dibuja cerca a la nariz. Entonces la vamos a dibujar así, como si fuera una linecita, para no complicarnos, vamos a hacer algo así. ¿Sí? Siempre el labio inferior se le dibuja la línea del labio. Eso es muy importante. Y siempre cerca a la nariz. Porque si no se dibuja cerca a la nariz, entonces el personaje parece diferente, parece como si estuviera aburrido, no sé, tiene una sensación diferente. Miren. ¿Sí ven? A veces esto es un error muy clásico que cometen la gente que está aprendiendo a dibujar rostros manga, que dibujan la boca muy abajo. Obvio, ahí depende del estilo del artista, pero siempre se va a ver mejor más cerca de la nariz. ¿Sí? Entonces ahí les dejo el dato. Y ya para el cabello, pues vamos a hacer un cabello parecido al que está ahí, para no complicarnos ahorita con mechones. Les voy a hacerle esta forma así. También los dibujos manga se ven más infantiles, son más, sí, como la palabra sería infantil, ¿no? Más para de corte simple, de línea simple, ¿sí? No son tan, repito, dependiendo del estilo del artista, porque hay muchos estilos. Y los cuellos también, como es un hombre, se dibujan en línea recta y van desde la mitad de los ojos, ¿no? Así, hacia abajo. Voy a bajarle un poquito la opacidad. Vamos a ver. Me está cogiendo el de atrás. Coger este. Mismo. A ver, seleccionar. Mismo color, apariencia. A ver. Listo. A ver, qué diferente dice. Lo voy a quitar un momentico, lo voy a pasar a otra capa para dibujarlo mejor. Bajar un poquito la opacidad. Y entonces ya con el lápiz voy a acercarme un poquito más. Entonces ya con un lápiz más oscuro podemos empezar a dibujar los trazos. Vamos un poquito aquí al piano. Uy, espérate que de pronto me desmonetizan. No, mentiras. De pronto me banean el video porque estoy poniendo música con copyright. Como esto va para YouTube, de pronto a veces pasa eso.
Déjame a ver si puedo colocar algo que no tenga copyright. Es que me gusta dibujar mucho con música, me parece chévere. A ver, esto dice que libre sin copyright. Listo, ahora sí. Entonces, luego entonces acá empezamos a delinear. Esto ya se hace con un lápiz 2H, acuérdense. Vamos a utilizar la música que no quede tan fuerte. Eso. Vamos acá, a subir un poquito el tamaño. Esto se llama de entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieren digamos, rellenar los ojos, voy a tratar de hacerlo acá. Ya ahorita en 2 minuticos les paso el link de asistencia, ¿bueno? Entonces podemos hacer otro óvalo aquí arriba y vamos rellenando esta parte. Ahora lo rellenamos rápidamente. Luego les enseño ojos, pero pues estos serían como los básicos, ¿no? Entonces vamos a hacer así. Yo lo que hago es que hago una linecita acá y voy rellenando también por los lados. Acuérdense que la particularidad del dibujo manga es que los ojos son muy expresivos. Hubo una época que el manga se metió fuertemente a Estados Unidos, el estilo de dibujo, y empezó a robarle fanáticos a los cómics, al estilo americano. Entonces la gente que por ejemplo compraba historietas de Batman, de Superman y todo eso, dejaron de comprarlas y empezaron a comprar manga. Y se bajaron fuertemente las ventas en Estados Unidos de esas revistas. De hecho, cancelaron muchas. Entonces los editores y la gente que manejaba la industria se empezó a preocupar y se dieron cuenta que este estilo de dibujo manga se iba a volver muy popular, que eso no era un cuento de moda, sino que iba a ser algo que iba a trascender en el estilo de dibujo o en la cultura, que de hecho lo es. A la gente que le gusta el manga le llaman otakus. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a traer dibujantes japoneses a que les enseñaran a dibujar manga a los americanos. Y se creó un estilo de dibujo que se conoce como Amerimanga. Ojalá después se los pueda enseñar, que es como una mezcla entre el cómic americano y el dibujo japonés, entre el manga japonés. De las series más famosas del Amerimanga son los Thundercats. Entonces, bueno chicos, ahí ya estoy delineando, ya con esto vamos terminando la clase de hoy. Ya solo me queda mandarles ahorita el link, ya se los envío. Mientras voy delineando esto. Si tienen dudas o algo me preguntan. Recuerden que yo subo estas clases grabadas a YouTube. Entonces, pues... Profesor, una pregunta. Qué pena, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Ustedes me pueden encontrar como caricatura UDES, taller de caricatura UDES. Yo les subí la clase grabada de la semana pasada, hoy, ahí el grupo de WhatsApp. Entonces si entran a ese video, ahí está en el canal. Y ahí sí, como dicen los youtubers, activen la campanita, compartan y demás. Pero más que todo es para que cuando yo haga subir el videito les avise que ya hay un nuevo video ahí en el canal. Eso es una evidencia que nos exige la universidad para hacer, uno, que ustedes tengan como esa herramienta de poder revisar los videos y hacer las prácticas. Y de manera de evidencia también que se está desarrollando correctamente la actividad. Entonces los videitos, eso es una herramienta para que ustedes puedan revisarla. Listo chicos, ahí más o menos ya podemos dar como finalizada la clase de hoy. Espero les haya gustado, espero se hayan entretenido y se hayan por lo menos informado un poco. También pues el ejercicio del dibujo, ¿no? Practiquen mucho. Si esto es un tema de práctica, yo les voy dando poco a poco la técnica y la manera de dibujar. Hoy es la segunda clase, entonces no se preocupen si de pronto no les quedó como querían. Entonces poco a poco ahí vamos desarrollando los diferentes elementos del rostro y al final se van a dar cuenta que los dibujos van a ser mejor logrados. Entonces les voy a enviar el link de asistencia
y pues nos vemos la otra semana, ¿vale? Esperen, les envío el link. Por acá, asistencia. Entonces, aquí está, ese es el link. Se los voy a pasar por WhatsApp también, para que lo tengan ahí. Grupo L. Y si ya tienen el dibujo, me lo pueden ir enviando al WhatsApp. Si no, pues ya saben que tienen el transcurso de la semana para hacerlo. ¿Listo, chicos? No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda. Igual ahí les dejo un poquito más el dibujo para que lo puedan terminar. Y bueno, solo me queda desearles una feliz noche. Que pasen un bonito fin de semana y mucha práctica. Bueno, práctica en el dibujo y nos vemos el otro jueves. Muchas gracias a ustedes por la atención. Cuéntame, dime. Profe, ¿no va a enviar link para la asistencia? Sí, ahí está el link. Ahí está el link en el chat. A ver, no sé a mí por qué no me sale. También se lo envié al WhatsApp. Requiere revisar en el WhatsApp. Ay, profe, ¿qué tengo el celular apagado? Ah, mira, ahí se lo voy a volver a enviar en el link de asistencia por el chat. ¿Listo? Bueno, chicos, un abrazo para todos. Feliz noche. Saludos allá a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, profe, que esté bien. Chao, igualmente. Buenas noches.